adoración. Me encantó escuchar el coro. Las 2 veces anteriores yo no he estado cuando canté el coro. Ya estaba pensando llamar a Anita. Si la próxima vez que cantaba el coro yo no estaba, iba a llamar a Anita ahí a conversar seriamente. Y ha crecido mucho el coro. Se estuvo orando porque había pocos jóvenes, hombres. Había 1 o 2 hombres. Ahora hay que orar por mujeres y así seguir creciendo. Yo entraría en el coro. Si no lo echara a perder, yo también entraría ahí. Pero qué precioso cómo estos hermanos nos han guiado a la adoración también, y este culto, estos cantos que nos acercan tanto a nuestro Dios. Hoy vamos a terminar la serie Nuevos Comienzos, ahí en el libro de Esdras. Y vamos a terminar allí con el capítulo 10. Y hemos titulado este mensaje Romper con el pecado. Es el título del mensaje. Romper con el pecado. Esdras capítulo 10 es una historia, una narración que pudiéramos calificar como dramática. Por lo que sucede en este momento hay grandes complejidades. Vimos en el capítulo anterior que Esdras tuvo una oración de confesión cuando se dio cuenta de la triste realidad de que los judíos se habían unido en relaciones maritales, vamos a llamarle así, con mujeres paganas, y cómo habían caído en la idolatría y estaban imitando la idolatría de esas naciones en lugar de ser un testimonio para ellas. Vimos allí cómo Esdras entendió la seriedad del asunto, se postró, oró, se arrancó pelos de la barba, del pelo, se angustió en extremo. Y ahora vamos a ver el paso siguiente. Leemos ahí en nuestras Biblias, en Esdras capítulo 10, versículos del 1 al 4. Esdras 10, del 1 al 4. Y vamos a ver qué es necesario hacer una vez que hemos confesado nuestros pecados. Hace 2 semanas estuvimos diciendo que cuando descubrimos que hay pecado en nuestra vida, el primer paso es confesar el pecado. Hoy vamos a ver cuál es el segundo paso. Dice la Biblia: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a alinear nuestras vidas con lo que tú quieres y con lo que tú nos enseñas en la Biblia. Que este mensaje sea de inspiración, de edificación y también de salvación en esta mañana, en este día. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ver lo que dice Proverbios 28:13. Este es un pasaje precioso. El que encubre sus pecados no prosperará. Ese es un principio bíblico.
el que encubre sus pecados. Y la tendencia que nosotros tenemos naturalmente es a encubrir nuestros pecados. Pero dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa, ahí tenemos el primer paso que vimos en el mensaje anterior, y se aparta, alcanzará misericordia. Y ahí está claro cuál es el primer paso cuando descubrimos que hay pecado en nuestra vida. Confesar. ¿Cuál es el segundo paso? Apartarse. No todo termina simplemente en llorar. Dice que todo el pueblo lloró amargamente cuando Esdras hizo esa oración de confesión, y ellos fueron conscientes de que sí, hemos pecado, hemos violado la ley de Dios, hemos hecho lo que Él nos dijo que no hiciéramos. Pero vemos en esta historia que ellos hicieron algo más. Como decíamos, la situación era harto compleja, porque ellos se habían unido en este tipo de relación. Algunos piensan que había un matrimonio, pero el término, lo que nos dice el pasaje, no es el término técnico para matrimonio, sino simplemente que se habían llegado a ellas, habían tomado mujeres extranjeras. Eso no necesariamente es un matrimonio. Y cuando dice que las despidieron o que las debían despedir, no habla de un divorcio, tampoco es el término técnico para el divorcio, sino simplemente que las despidieron. Pero lo cierto es que varios judíos, un número considerable, entre ellos sacerdotes, levitas, habían tomado estas mujeres. Estaban viviendo con estas mujeres. Habían tenido hijos con estas mujeres. Habían hecho algo que Dios claramente en Deuteronomio capítulo 7 les dijo que no hicieran. Que cuando entraran a la tierra no se mezclaran con esas naciones, que no dieran sus hijas a los hijos de los cananeos y que no tomaran de las hijas de los cananeos para los hijos de los israelitas. Ese era un mandamiento claro y definido. Pero ahora ellos, en este nuevo comienzo que estaba teniendo la nación después de regresar de Babilonia, habían hecho exactamente eso. La pregunta es, ¿qué hacer en un caso como este? Había que tomar una decisión. Seguimos como estamos, seguimos mezclados con las naciones, aquellas mujeres influenciando a los israelitas como sucedía una y otra vez. Como pasó incluso hasta con el gran Salomón, que con toda sabiduría, dice la Biblia que las mujeres paganas con las que se casó desviaron su corazón del Dios verdadero. Seguían así o tomaban la difícil decisión de separarse de aquellas mujeres y de los hijos que habían tenido con ellas. Eso era algo sumamente complejo. Para añadirle más dramatismo al asunto, miren lo que dice el versículo 9. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, porque hicieron un llamado a que todos los hombres de Judá y de Benjamín vinieran y se reunieran en Jerusalén para tratar ese asunto. Dice que era el mes 9. El mes 9, según el calendario de los judíos, sería el equivalente de nuestro diciembre, enero. Era un mes frío. Era el tiempo del invierno. Y en Jerusalén, por la altitud, también aumentaba o disminuía la temperatura. Se estima que aproximadamente haya sido de 5 a 6 grados en el mes 9. Y dice, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios. La plaza que estaba delante del templo. Temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. El pueblo estaba temblando porque era un asunto serio. Era un problema grave.
Pero también, para, como decíamos, añadirle más dramatismo a la escena, estaba lloviendo. En medio del frío, en medio de la lluvia, todo el mundo se preguntaba, ¿qué vamos a hacer? Al parecer, ni el gran Esdras tenía claro qué había que hacer. Y era parte de su confusión. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo encauzamos nuevamente al pueblo de Israel para que ande en el camino correcto? Y el que se levantó fue un hombre del pueblo llamado Secanías, que fue el que dio la idea. Y dijo algo muy interesante ahí en el versículo 2. Él dijo: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, hay esperanza. ¿Qué comprensión tan profunda tenía este Secanías de la realidad del pecado? El pecado es serio, el pecado es un gran problema, pero hay esperanza. Y él fue el que propuso y dijo: tenemos que despedir a esas mujeres. Tenemos que romper. Tenemos que tomar una decisión, y tiene que ser una decisión drástica. Cuando leemos más adelante la lista de los hombres, al parecer los hombres principales de los que habían incurrido en esta falta, no está el nombre de Secanías. Pero hay un detalle en el versículo 26. En la lista que se da, ahí está el padre de Secanías. Y había 5 tíos paternos que habían tomado mujeres extranjeras. Entonces, cuando él dice, hemos pecado, Israel había pecado, su propia familia había pecado. Pero él entendió y dijo: aun cuando esté mi familia cercana, aun cuando esté mi propio padre, aun cuando estén mis tíos, tenemos que romper con este pecado que está dañando al pueblo. Y él propuso algo. Miren lo que dice al final del versículo 3. Hágase conforme a la ley. El pueblo se había desviado de la ley. El pueblo había pecado, había caído en transgresión, en rebeldía. Y ahora Secanías está diciendo: vamos a hacer las cosas de acuerdo al libro. Interesante lo que dice en el versículo 4. Él exhorta a Esdras y le dice: levántate, porque esta es tu obligación. Secanías es el miembro de la iglesia que todo pastor quiere tener. Es esa persona que te anima y te dice, le está diciendo: pastor, yo te animo a que hagas lo correcto. Levántate. Esto es tu obligación. Tu obligación es enfrentar este problema. Tu obligación es guiar al pueblo a vivir conforme a la voluntad del Señor. Nosotros estaremos contigo. Yo te voy a apoyar. Nosotros te vamos a apoyar. Esfuérzate y pon mano a la obra. Qué gran consejo. Así que Esdras dijo: bueno, vamos a reunir a todos los hombres y vamos a dar una respuesta. Y la respuesta era despedir a aquellas mujeres y sus hijos. La pregunta es: ¿fue una buena decisión? Tal vez diferentes personas leyendo este pasaje pudieran tener criterios diferentes, pero fue una buena decisión. Hay una verdad que yo creo que se desprende de este texto que nos desafía y nos exhorta a nosotros, y es esta: para tomar buenas decisiones en la vida. Iba a salir ahí para tomar buenas decisiones en la vida debemos comprender la realidad del pecado. O sea, no es exactamente eso, pero esta es la idea. Debemos apartarnos del pecado aunque nos cueste. Pero para tomar buenas decisiones en la vida debemos apartarnos del pecado.
debemos comprender la realidad del pecado. ¿Cuál es la realidad del pecado? Secanías lo entendió muy bien. En primer lugar, el pecado es algo terrible. El pecado te va enredando como una serpiente, como hace la serpiente. El pecado te esclaviza. Y escucha bien esto. Mientras más tiempo estás en el pecado, más difícil te es salir de él. Mientras más tiempo estás en el pecado, más te va a complicar la vida. Mientras más tiempo estás en el pecado, romper con él va a ser una situación más compleja, como sucedió en este momento. Los israelitas se unieron con aquellas mujeres. No fue una simple fornicación. Vivieron con ellas, tuvieron un apego emocional, llegaron a tener hijos. Todo se fue complicando. Ahora, ¿por qué esta es una situación difícil? Porque implicaba una separación. Algunos hablan de que posiblemente hubo un divorcio. Y les es difícil entender porque la Biblia enseña claramente, Malaquías 2:16. Miren lo que dice. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Y este sería un término técnico, el divorcio. ¿Usted escuchó eso, mi hermano? En el mundo en que nosotros vivimos, donde el divorcio cada vez es más común, donde muchas veces el divorcio también entra en la iglesia. ¿Usted escuchó lo que dice ese pasaje? Dios aborrece el repudio. Dios aborrece el divorcio. Y dice, termina diciendo este texto: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Así que, bueno, ¿cómo iban a despedir a aquellas mujeres si Dios aborrece el divorcio, el repudio? Por otra parte, algunos se preguntan, ¿dónde está la misericordia de Dios? Aquellas mujeres tendrían que irse con sus hijos, tal vez sin mucha protección, desamparadas. Con relación al cuidado de Dios, es algo que debemos tener en cuenta. Sabemos que Dios tiene misericordia de toda la humanidad y no solamente de Israel. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Y sabemos que Dios puede cuidar. Y si miramos un antecedente en la narración bíblica, podemos recordar que Agar tuvo que salir de la casa de Abraham. ¿Recuerdan esa historia? Porque había tenido, por la desobediencia de Abraham, un hijo con Abraham. Y ese hijo, Ismael, cuando era un adolescente, molestaba al pequeñito Isaac. Y Agar tuvo que salir. Pero hay algo que no nos narra esta historia de Esdras, pero sí nos narra la historia de Génesis. Y es que cuando Agar estaba por el camino, llegó un momento en que no tenía agua y pensó que iba a morir. Pero Dios le proveyó el agua. Y Dios se manifestó. Y Dios le mostró de que a pesar de que ella no era descendiente de Abraham, no era la familia de Abraham, era una egipcia, Dios tenía misericordia de ella. Incluso en una experiencia anterior donde también salió huyendo de Sara, ella descubrió también que Dios la había provisto. Y por cierto, le puso a aquel lugar el nombre, el vidente que me ve. Porque llegó a conocer a Dios como aquel que la miraba y la cuidaba y la protegía. Entonces pudiéramos pensar de que Dios de alguna manera podía cuidar también de estas mujeres y de estos niños. Aunque no lo dice el pasaje, Esdras pudo haber creado un plan para cuidar de aquellas mujeres. Ahora, con relación al divorcio, ciertamente Dios lo aborrece. Pero es posible, como decíamos, por los términos que se utiliza, que ni tan siquiera estuvieran casados. Incluso es posible que haya habido algo más. Porque Malaquías, cuando profetizó, era precisamente en el tiempo de Esdras. Y algunos comentaristas sugieren que tal vez ese llamado de Malaquías y ese recordatorio al pueblo de que Dios aborrecía el divorcio y que no debían ser desleales, es porque
aquellos israelitas, es posible que se habían divorciado de sus esposas israelitas y se estaban teniendo relaciones adúlteras con estas mujeres de las naciones de la tierra. Es posible que eso sea una realidad. Por otra parte, lo que sí es seguro y no es una inferencia es que Esdras está aplicando un principio que es muy importante en la vida. Y es este: entre dos males, el menor. Hay veces que tenemos que decidir entre dos males. Hay veces que la decisión no es entre algo bueno y algo malo. Algunas veces la decisión es entre lo bueno y lo mejor. Pero otras veces la decisión es entre dos males. Pero cuando usted tenga que escoger entre dos males, siempre escoja el menor mal. Y eso es lo que está haciendo Esdras. El divorcio o la separación era un mal, pero permanecer mezclados e influenciados por los paganos, participar de su idolatría, poner en riesgo la integridad y permanencia del pueblo de Israel, de ese linaje del cual vendría el Salvador del mundo, eso era peor. Así que hubo que tomar una decisión drástica. Algo más que debemos tener en cuenta es que esta no fue una decisión festinada de vamos a hacerlo y lo terminamos así. No, hubo un proceso. Si vemos los versículos 16 al 17, dice: así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, el primer día del mes primero. Hubo 3 meses en que Esdras y un grupo de hombres sabios estuvieron analizando los casos. Se tomaron el tiempo para hacer las cosas bien, para hacer las cosas correctamente. Ahora, debemos entender que este es un caso puntual. Aquí no tenemos un mandamiento de que hay que hacer esto, ni mucho menos traerlo a la realidad que nosotros vivimos hoy en el Nuevo Testamento. Vamos a salir un poquito de la historia para ver la aplicación de esto a la realidad que vivimos hoy. Porque en el Nuevo Testamento se trata un caso parecido. El caso de una persona que se convierte a Cristo y su esposo, en el caso de que sea una mujer, no es creyente. O en el caso que sea un hombre, su esposa no es creyente. Algunos pudieran leer este pasaje de Esdras y decir: bueno, tengo que separarme de mi mujer o divorciarme. No. La Biblia no enseña eso. El apóstol Pablo dice: si tu esposo no creyente consiente en vivir contigo, no te separes de él. Y lo mismo le dice al esposo con relación a la esposa: si consiente en vivir contigo, no te separes. Y algo que dice: ¿qué sabes tú si puedas ganarlo para Cristo? Y la preocupación que algunos tenían: bueno, ¿y qué va a pasar con nuestros hijos? Nuestros hijos van a ser inmundos. Dice el apóstol Pablo que el creyente santifica al incrédulo. No es que el incrédulo contamina a la persona, tú santificas a esa persona que no es creyente. Por tanto, no te separes, sigue y ora por esa persona, confía. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Ahora, sí hay un principio también en 2 Corintios, capítulo 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No es lo mismo que usted se convierta y venga de un matrimonio y la otra persona no quiera ser cristiano, a que usted es cristiano y usted escoge casarse o tener relaciones con alguien que no es cristiano. Y no solamente que no es cristiano, que tal vez no le interesan las cosas del Señor, o que tal vez es una persona que es un enemigo, que es un idólatra. Ese es el principio que tenemos
en el Nuevo Testamento. La gran realidad es que el pecado todo lo complica. El pecado tiene un poder esclavizante. Y eso lo podemos ver en las adicciones. Las personas empiezan disfrutando de esas sustancias que parecen que te dan felicidad o te dan placer. Pero mientras más las consumes, más te vas volviendo un adicto. Y adicto es simplemente una palabra bonita que significa un esclavo. Y no puedes salir. La ciencia o la neurociencia hoy habla de la plasticidad del cerebro. Cómo el cerebro de las personas van cambiando en dependencia de los patrones de pensamiento, de las conductas y de las acciones. Y eso es exactamente lo que enseña la Biblia. Mientras más una persona practica un pecado, más te vas aferrando a él. Y según la neurociencia, tu cerebro se va adaptando a eso. Y mientras más lo haces, mientras más repites ese patrón, más se va afirmando en tu mente y en tu cerebro. Vemos en el versículo 14 que los israelitas entendieron, comprendieron una realidad del pecado que nosotros no podemos ignorar. Y es esta, miren lo que dice al final del versículo 14. Hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. ¿Cuál es esa realidad? Nuestro pecado provoca la ira de Dios. Nuestro pecado ofende a Dios. Nuestro pecado blasfema a Dios. Y cuando nosotros estamos en pecado, entonces la ira de Dios está sobre nosotros. Dios no es el abuelito con la barba en el cielo que muchas personas piensan. Tal vez tuviste un abuelito que te malcriaba, que te dejaba hacer lo que quiera, y tal vez tú piensas que Dios es así. Dios no es ese abuelito que malcría. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y los israelitas entendieron, hemos pecado. Y como consecuencia, el ardor de la ira de Dios está sobre nosotros. Esa es la realidad del pecado. Pero hay otra realidad muy importante que entendió Secanías. Y me encanta cuando leo esa frase. Lo que dice ahí al final del versículo 2. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza. A pesar de esto, aún hay esperanza. Secanías comprendía, la situación es grave, pero no es desesperante. La enfermedad que tenemos es terrible, pero no es incurable. Y esas son las buenas nuevas, mis hermanos. No importa cuál es el pecado que te está esclavizando, cuál es el pecado que te tiene atado, aún hay esperanza. Y ese es el evangelio, que tú puedes romper con el pecado. Tú no tienes que vivir esclavo del pecado. Cuando tú te arrepientes, cuando tú confiesas tus pecados y te pones en las manos del Señor, Él te ayuda a tomar esa decisión difícil. Él te ayuda a cambiar completamente. Por tanto, esta es la solución. Romper con el pecado. Eso tal vez te va a costar. Y esa es una frase que la pusimos allí también en la diapositiva porque quiero que nos quede en la mente. Yo creo que es importante. Vamos a verla. Dejar el pecado te puede costar, pero siempre te costará más permanecer en el pecado. Y esa decisión que tomó el pueblo de Israel es una decisión que también nosotros tenemos que tomar muchas veces. Dejar el pecado o permanecer en el pecado. Puede ser que dejar el pecado te cueste. Mientras más tiempo hayas estado en él, mientras más te hayas enredado, mientras más te hayas esclavizado, más difícil te vas a hacer. Tal vez te cueste, pero recuerda que siempre te va a costar más permanecer en el pecado. Sin dudas, aquellos israelitas se habían juntado a aquellas mujeres gentiles y tenían un apego. Era difícil dejarlas ir. Máxime cuando había hijos. Y fíjense ustedes que así termina el capítulo y termina el libro de Esdras.
Todos estos habían tomado mujeres extranjeras. Miren cómo dice. Y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Qué triste, qué difícil. Pero yo quiero hacerte una pregunta en este día. ¿Qué hay en tu vida que reconoces que está mal y que necesitas dejar ir? ¿Qué hay en tu vida que reconoces que te está alejando de Dios, que no le agrada a Dios y que necesitas expulsar de ti? Todos tenemos pecados favoritos. No a todo el mundo le gusta el mismo pecado o con la misma intensidad. Todos tenemos puntos débiles. ¿Cuál tal vez es ese punto débil? Por cierto, que muchas veces tenemos la tendencia de condenar el pecado de los otros y justificar el que nos gusta a nosotros. ¿Cuál es ese pecado con el que tienes un fuerte apego, tal vez un compromiso, tal vez una adicción, porque el pecado es adictivo? Sea cual sea tu pecado, necesitas confesarlo, pero necesitas hacer algo más. Necesitas apartarte de él. Esa es la única esperanza. La única esperanza es apartarte del pecado. Sobre todo en los nuevos comienzos, cuando venimos a Cristo, generalmente hay pecados que debemos dejar. Hay un pecado especialmente insidioso, porque todos somos pecadores y todos cuando venimos a Cristo tenemos pecado en nuestra vida. Y seguimos luchando con el pecado, aún en la vida cristiana en este mundo. Mientras estemos en este mundo vamos a decir como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero muchas veces cuando venimos a Cristo hay un pecado en particular que nos cuesta dejar. Y hay una decisión que tomar. ¿Lo dejo o no? En esta historia vemos que la mayoría de aquellos hombres israelitas entendieron que debían dejarlo. Pero fíjense ustedes que dice en el versículo 15. Miren cómo dice: solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Ticba, se opusieron a esto. Y los levitas Mesulán y Sabetai les ayudaron. Hubo algunos que dijeron: no nos vamos a separar de nuestras mujeres. Dice que hubo levitas que los apoyaron en eso. Al final es una decisión que toma la persona. ¿Sigo con el pecado o lo dejo ir? Para muchas personas la principal razón por la que no quieren entregarse a Cristo es porque hay pecados que no están dispuestos a dejar. Y ese es el trasfondo detrás de la pregunta típica que seguramente usted ha escuchado. Cuando usted invita a alguien a la iglesia, seguramente alguien le ha dicho, si usted acostumbra a invitar a personas a la iglesia que no son cristianas, seguramente ha escuchado que alguien le dice: ¿y qué te prohíben en tu iglesia? ¿Y qué te prohíben ahí? Por supuesto, generalmente los cristianos decimos: la iglesia no te prohíbe nada. La iglesia te enseña y tú tomas la decisión que tú quieras. Aquí no hay una lista de... No. Pero ¿saben qué es lo que está detrás de esa pregunta? De esa pregunta es: tal vez si en la iglesia me piden que yo deje algo que me gusta hacer, yo no quiero saber de esa iglesia. Fíjense que la pregunta no es: ¿en tu iglesia enseñan la verdad? ¿En tu iglesia predican la Biblia? ¿Dios existe o no existe? ¿Es cierto que hay un infierno o no? ¿Es cierto que hay salvación o no? La pregunta es: ¿qué yo tengo que dejar? Porque si tengo que dejar algo que me gusta, olvídate, no me interesa, no voy a ir, no voy a ser cristiano. Lo que hacen con esa pregunta es averiguar si tengo que dejar mi pecado favorito. Y muchos dicen: no quiero dejarlo. Como dice 2 Timoteo 3:4, cuando describe el carácter de los hombres en los postreros tiempos, que habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios. Aman más su pecado que a Dios.
Algunas veces no es exactamente un pecado lo que tenemos que dejar, sino una circunstancia asociada con el pecado o que te conduce al pecado. En mi caso, esa circunstancia era el baile. Cuando yo me convertí y empecé a ir a la iglesia, lo que más me gustaba a mí hacer era bailar. Y bailaba. Yo sé que están riendo porque no me creen. Pero aunque me paguen, no se los voy a demostrar. Pero era lo que más me gustaba a mí. Y bailaba casino, y bailaba en las ruedas de casino. Y eso es lo que yo hacía en la secundaria. Cuando yo escogí el preuniversitario donde iba a estudiar, no era donde había mejores profesores. Yo lo escogí porque era donde más se bailaba casino. Y los amigos míos ahí los conocía. Y era famosa la escuela por eso. Primer día que yo entré al pre, empezaron a hacer una rueda de casino y un amigo mío de 11º grado me invitó a entrar y todo el mundo se quedó asombrado porque ahí todo el mundo aprendía a bailar casino, pero no ha acabado de entrar. Y me hice famoso desde el primer día. Y yo había aceptado a Cristo, yo iba a la iglesia. Pero yo decía, el baile no es pecado. Porque en ningún lugar de la Biblia dice no bailaréis. Eso no es ningún mandamiento. Y yo discutía con algunas personas y todo. Pero en mi relación con Dios, llegó un momento en que me di cuenta de que sí, tal vez yo podía argumentar el caso de que el baile en sí no era pecado. Pero el ambiente donde se desarrollaba el baile, la motivación para bailar, lo que sucedía después del baile en un preuniversitario becado. Yo entendí que si yo quería agradar al Señor tenía que dejar eso. Pero déjeme decirle que más allá de una cuestión de culpa, fue un asunto de darme cuenta de que aquello ya no me llenaba. Nunca me llenó completamente, pero después que conocí al Señor mucho menos. Y todavía recuerdo el último día que bailé en la rueda de casino por el día, después que había tomado la decisión, pero fue la última vez, dije nunca más. Bueno, no bailé casino, pero de vez en cuando, déjenme confesarle aquí que de vez en cuando bailo, pero con Marisol. Y los únicos testigos es en la casa, y los únicos testigos son Daniel y Elisa. Y por cierto, que en estos días me estaban amenazando de que me iban a firmar y que lo iban a enseñar aquí en la iglesia. Pero así que no tienen poder ninguno, ya toda la iglesia lo sabe. Así que ya no sé dónde está Daniel por ahí, Elisa. No hay ningún problema, porque no hay ningún problema bailar con tu esposa. Pero saben ustedes que pensando en una rueda de casino, la rueda de casino es una buena analogía de lo que es el pecado, ¿no? Tú empiezas bailando con una pareja y después hay alguien por allá que es como la voz del pecado que te dice, dame uno. Entonces cambias de pareja y dame con dos y dos con dos y lo mismo para atrás y tú empiezas a bailar y no sabes ni con cuántas parejas pasas ni con cuántas terminas. Y así es el pecado, que te va enredando la vida. Y hay un momento en que tú tienes que decir, ¿lo dejo o sigo con él? ¿Cuál es el pecado que debes dejar tú? ¿O cuál es la circunstancia conducente al pecado para poder vivir agradando al Señor? Para que vivas en santidad, para que el Señor siga cumpliendo su propósito en ti. ¿Qué te impide andar rectamente en el camino del Señor? Yo quiero decirte, quiero exhortarte, déjalo ir. No lo retengas. Recuerda que dejar el pecado te puede costar, pero siempre te costará más permanecer en el pecado. El pecado te costará más de lo que quieras pagar. Te llevará más lejos de lo que quieras ir. Y te retendrá más tiempo el que te quieras quedar. Por eso el pecado hay que dejarlo ir. El pecado te destruye, pero el evangelio te dice con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con el Espíritu de Dios, sea cual sea tu pecado, puedes romper con él. Esa es la mejor noticia. Hay esperanza. Hay esperanza. Dice Juan 8, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Pero también declara en ese mismo capítulo del Evangelio: pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo te liberta. Cristo te salva. Cristo te cambia. Dios tiene un gran regalo para ti. Pero muchas personas no reciben ese regalo porque tienen el pecado en su mano y están aferrados a él y no quieren soltarlo. Y claro, como lo tienes la mano llena, no puedes recibir el regalo que Dios tiene para ti. Qué bueno que tú puedas abrir tu mano y dejar ir ese pecado, para que entonces recibas la bendición de Dios, que es mucho más grande que cualquier pecado. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y sí, el pecado es engañoso, el pecado es esclavizante, el pecado es destructivo. Pero dice también Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios, el regalo que Dios te hace, es vida eterna en Cristo Jesús. Abre tu mano, deja salir ese pecado y recibe la vida eterna que el Señor tiene para ti. Esa vida abundante. Recuerdo un día cuando estaba en un seno orado, un día de la recreación, estaba acostado ahí en el albergue, en mi cama. Llegó un muchacho de 10º grado que no conocía la historia de cómo yo había comenzado el pre. Y llegó y empezó a burlarse. Tú no bailas, tú no vas a la recreación, mira para eso, estás perdiendo el tiempo. Yo me reí porque de alguna manera eso era lo que yo hacía también con otra gente, ¿no? Y le dije, mira, lo que tú dices que es lo mejor, yo lo conocí y lo experimenté. Y conocí a Jesucristo y te puedo decir que es mucho mejor. Tú no me puedes decir eso porque tú no has conocido a Jesucristo, tú no has comparado. Tú lo único que conoces es eso. Cuando tú conozcas a Jesucristo, cuando tú lo pruebes de verdad, te vas a dar cuenta de que Cristo es mejor que cualquier baile, que cualquier discoteca, que el ron, que la droga, que el sexo libre, que cualquier pecado que pueda ofrecerte algo que nunca te va a dar. La vida eterna, el gozo, la paz, la bendición que Cristo tiene para todo el que confía en Él. Tal vez hay alguien en este día que escuchando este mensaje siente que el Espíritu de Dios le está hablando y le está tocando. Y está luchando con la decisión. Tiene la mano cerrada con su pecado allí dentro. Y está luchando con la decisión de si mantengo la mano cerrada con mi pecado o si la abro y lo dejo ir. Si rompo con mi pecado. Para decirle, Cristo, ven a mi vida. Cristo, yo te amo más que mi pecado. Cristo, gracias por morir en la cruz del Calvario para perdonarme de mis pecados, para hacerme libre, para darme libertad. Si tal vez tú estás pensando eso, yo quiero darte la oportunidad de que tú recibas a Cristo en este día. Y le pides al Señor que te perdone, que te limpie y que te ayude a romper con ese pecado, porque no es con tus fuerzas, es con su Espíritu. Hay alguien que quiere entregar su vida al Señor Jesucristo y quiere recibir el regalo de la salvación y la vida eterna. ¿Habrá alguien en este lugar que quiere entregarse al Señor? No pierdas la oportunidad. Yo no sé cuál es tu pecado, pero sí sé una cosa: Cristo es mejor que tu pecado. Déjalo ir. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Cristo? Tal vez algún joven que estuvo en esta semana, la semana de la juventud. ¿Alguna persona? Tal vez hay algún hermano de la iglesia que ya ha aceptado a Cristo, pero que ha estado luchando con un pecado que como la serpiente lo ha ido enredando. Yo quiero darte también la oportunidad. Gloria al Señor, que Dios les bendiga a ustedes. Que Dios les bendiga también. Gloria a Dios. Dios te bendiga también. Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Alguien más quiere hacerlo?
Ayer tuvimos un momento muy emotivo en el culto. Un joven que ha aceptado a Cristo y que vino haciendo algo que no es muy común. Quería que en la iglesia oraran por él, porque él quería ser fiel al Señor, pero entendía que necesitaba la fuerza de Dios. Daniel, que Dios te bendiga. Qué bueno. ¿Alguien más que quiera hacerlo? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio de Cristo, que nos dice que no importa cuál sea nuestro pecado, cuál haya sido nuestro pecado, tú no despreciarás a nadie que venga a ti con un corazón contrito y humillado. Gracias porque el pecado no tiene por qué esclavizarnos y destruirnos, porque podemos confesarlo y apartarnos de él para alcanzar la misericordia que viene de ti. Padre, gracias porque hay esperanza. Gracias por aquellos que han levantado su mano diciendo: quiero dejar ir el pecado. Quiero disfrutar la vida eterna en Jesucristo. Padre, bendice a estos hermanos que han tenido el valor de hacerlo. Ayúdales, fortaléceles, que tu Espíritu Santo les llene. Que tu Espíritu Santo los capacite y les dé gracia. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a apartarnos de cualquier cosa que nos aleje de ti. Y si hay alguien en este lugar que todavía no ha puesto su confianza en Jesucristo y no ha abierto su mano para dejar ir su pecado, que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por tu palabra y gracias por esta iglesia que te ama, te adora y te sirve. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor.